Sombras en el monasterio. Los secretos del convento de Santa Catalina. La historia que voy a contar no es un relato cualquiera de miedo. Es una experiencia que aún me atormenta cada vez que cierro los ojos. Sucedió hace 3 años, cuando viajé a Arequipa por un proyecto personal que involucraba la fotografía de lugares históricos. Había oído mucho sobre el convento de Santa Catalina, una ciudadela dentro de la Ciudad Blanca, famosa por sus pasadizos estrechos, su arquitectura colonial y su atmósfera única. Atraído por su historia y el misterio que lo envolvía, no pude resistir la idea de pasar una noche entera allí, con la esperanza de capturar algo que no todos ven a simple vista. Llegué al convento una tarde nublada. El aire frío parecía presagiar algo que no logré descifrar en ese momento. Me recibió una guía, una mujer mayor que parecía haber trabajado allí toda su vida. Su voz era suave, pero cargada de una seriedad que me hizo sentir incómodo desde el principio. Ella me explicó que el convento había sido fundado en 1579 y que durante siglos albergó a monjas de clausura, algunas de las cuales nunca salieron de allí. Lo que no me dijo directamente, pero que noté en su mirada, era que el lugar tenía una fama oscura, casi siniestra. Pasé la tarde explorando los patios y celdas, admirando las paredes de colores vibrantes y las sombras alargadas que proyectaban las pocas luces que quedaban encendidas. Mientras fotografiaba, algo me inquietaba, una sensación de estar siendo observado. No era paranoia, al menos no lo sentía así en ese momento. Simplemente había algo, o alguien, allí conmigo. La guía me mencionó que a partir de las 9 de la noche, el convento cerraba completamente y quedaría solo. Acepté con gusto, pensando que la tranquilidad de la noche sería perfecta para mi proyecto. Pero ella no parecía convencida. Sus ojos se oscurecieron un poco más cuando mencionó que, si escuchaba algún ruido, debía ignorarlo. Los pasillos pueden ser muy inquietantes, me dijo. No supe qué quiso decir con eso, pero su advertencia quedó resonando en mi cabeza. Cuando el último visitante salió y la puerta principal fue cerrada con llave, el silencio se hizo absoluto. Comencé a caminar por los pasillos con mi cámara en mano, buscando ángulos interesantes. Pero conforme la noche avanzaba, sentí que el aire se volvía más denso, casi sofocante. Había algo en esas paredes que parecía atrapar el tiempo, como si las historias que alguna vez sucedieron allí siguieran vivas de alguna manera. Fue entonces cuando escuché el primer sonido. Era un susurro, tan bajo que al principio pensé que era el viento colándose por las ventanas. Pero cuando se repitió, más cerca esta vez, me di cuenta de que no estaba solo. Mi corazón se aceleró, pero traté de mantener la calma. «Es solo tu imaginación», me repetí. Continué caminando, pero algo cambió. Las sombras en los pasillos se alargaban de manera extraña, como si quisieran alcanzarme, rodearme. Al girar una esquina, vi a una figura en el fondo de un largo corredor. Estaba envuelta en una túnica negra, inmóvil, y aunque la luz era escasa, pude distinguir el borde del velo que caía sobre su rostro. Mi mente trató de racionalizarlo. Debe ser una monja, pensé, pero ¿una monja a estas horas? Me acerqué un poco más, tratando de ver su rostro, pero la figura desapareció antes de que pudiera distinguir algún detalle. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Sentía que algo más estaba ocurriendo en ese lugar, algo que no podía explicar con simples palabras. Decidí regresar al patio principal para tomar un respiro, pero cuando llegué, las luces que antes iluminaban tenuemente los pasillos estaban apagadas. El patio estaba sumido en una oscuridad total, y la sensación de soledad era tan abrumadora que mi respiración se aceleró. De repente, escuché pasos detrás de mí. Giré bruscamente, esperando ver a alguien, pero no había nada. Los pasos se detuvieron justo cuando lo hicieron los míos, como si alguien estuviera sincronizado con cada movimiento que hacía. Decidí caminar rápidamente hacia la entrada del convento, pero cuando llegué, las grandes puertas de madera estaban cerradas con una fuerza que no recordaba haber visto antes. Golpeé la puerta, pero nadie respondió. Era como si el mundo exterior hubiera dejado de existir. Fue entonces cuando escuché un llanto suave, apenas un lamento,
que venía de uno de los pasillos laterales. Sin pensarlo, seguí el sonido. Mis manos temblaban mientras sostenía la cámara, esperando que al menos las imágenes pudieran darme alguna pista de lo que estaba pasando. Llegué a una pequeña celda. La puerta estaba entreabierta y dentro, la luz de una vela parpadeaba. Me acerqué lentamente y al entrar, sentí un frío helado que me paralizó. En el centro de la celda, sentada en el suelo, había una mujer, con un hábito de monja desgastado, y su rostro estaba cubierto por un velo que parecía manchado de algo oscuro. Su llanto era desgarrador, pero no movía su cuerpo. No parecía notar mi presencia. Sentí que debía irme, que no pertenecía allí. Pero cuando intenté dar media vuelta, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Mis manos temblaban al intentar abrirla, pero estaba sellada. Fue en ese momento cuando la mujer levantó la cabeza lentamente y pude ver algo que nunca olvidaré. Bajo el velo, sus ojos eran completamente negros, como pozos sin fondo. Su boca se abrió, pero no emitió ningún sonido. El llanto que había escuchado antes no venía de ella, sino de algún lugar mucho más profundo. Retrocedí, tropezando con la pequeña mesa que estaba en la habitación, y caí al suelo. En ese momento, las paredes comenzaron a estrecharse. Sentí una presión en el pecho, como si el mismo convento estuviera vivo, tratando de aplastarme, de hacerme desaparecer. Mi cámara cayó al suelo, y las fotografías que había tomado se esparcieron por la celda. Fue entonces cuando vi lo imposible. En cada imagen que había capturado, había sombras, figuras que no estaban allí cuando tomé las fotos. El miedo me invadió por completo. Comencé a golpear la puerta con desesperación, gritando por ayuda, pero nadie venía. El llanto de la mujer se hizo más fuerte, mezclado ahora con susurros que provenían de todas direcciones. Sentí una mano fría rozar mi cuello y me giré bruscamente, pero no había nadie. Mi mente estaba al borde del colapso. Sentía que el convento quería algo de mí, que las almas atrapadas en sus muros clamaban por escapar. Cuando estaba a punto de desmayarme por el terror, la puerta de la celda se abrió de golpe. No lo pensé 2 veces. Corrí, sin mirar atrás, por los pasillos que ahora parecían infinitamente largos. El susurro de la mujer, los pasos que no eran míos, los lamentos que se mezclaban con el sonido de mis propios latidos. Todo se desvanecía a medida que me acercaba a la entrada. Finalmente, llegué a la gran puerta de madera. Esta vez, estaba entreabierta. Sin dudarlo, salí corriendo hacia la plaza exterior, y el aire fresco de la noche me golpeó como un balde de agua fría. Me giré para mirar el convento, pero las luces se habían encendido de nuevo, y el lugar parecía completamente normal, como si nada hubiera pasado. Nunca supe exactamente qué ocurrió esa noche, pero una cosa es cierta: jamás volveré a pisar el convento de Santa Catalina. Las sombras que habitan allí no son de este mundo, y algunos secretos están destinados a permanecer ocultos para siempre.